tenemos nuestra charla con el doctor Luis Ignacio Brusco con el tema cronobiología en la enfermedad de Alzheimer, el reloj biológico, cambios en el sueño y la conducta. El doctor Brusco es un médico neurólogo psiquiatra argentino, referente internacional en salud mental y neurociencias. Es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y líder en la formación de profesionales de la salud en Argentina. Es investigador del CONICET y director de Fundación Alzheimer Argentina, especializado en envejecimiento cerebral y demencias. Autor de numerosas publicaciones científicas y divulgador de temas de salud mental y neuropsiquiatría en medios de comunicación. En un minuto le damos paso al doctor, pero antes quería comentarles cómo va a ser la modalidad de la charla. La charla tendrá una duración de aproximadamente 40-45 minutos para exponer el tema y luego tendremos 15 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Para ello les pido escribir las preguntas en el chat de Zoom y nosotros las iremos guardando para presentarle al doctor al final de su intervención. Para las personas que no pudieron unirse, estaremos retransmitiendo esta charla en Facebook en vivo y de todas maneras la charla quedará grabada para que ustedes la puedan ver más adelante a través de nuestro canal de YouTube. A continuación le doy paso al doctor Luis Ignacio Brusco. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Cristina. Un placer estar con ustedes. Así que dispuesto a dar la charla en este momento. Por una cuestión práctica, les cedí la charla para que ustedes lo, lo divulguen, lo pasen y lo tengan también. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un tema que pareciera complejo, pero en realidad es una realidad de todos nosotros todos los días con los pacientes. Cuando digo nosotros, hablo de toda la comunidad de personas que está alrededor de esta problemática, los padecientes, los familiares, los cuidadores, los profesionales de salud en general y los profesionales médicos también. Es un tema que yo trabajo hace muchos años eh, y que recién en los últimos años se está hablando más porque los ritmos biológicos en el cual está implicado por el sueño no eran considerados una problemática asociada a la enfermedad. Sin embargo, casi el 70% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en algún momento del día o de la vida tienen problemas de ritmos y de sueños. La próxima. Yo trabajo en la Asociación de Alzheimer de Argentina y en el Centro de Alzheimer de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hablamos generalmente de las enfermedades neurocognitivas, en general y especialmente el Alzheimer, que es como decían bien hoy, es el gran problema, cada vez más porcentajes de las demencias corresponden a enfermedad de Alzheimer. Tenemos tres grandes grupos de problemas. Los cognitivos, obviamente, que se conocen y se dicen, como la memoria, el lenguaje, etc. Luego se habló más también de lo conductual, pero los síntomas cronobiológicos quizás fueron quedando de lado. Sin embargo, vamos a ver cómo ocupan un rol muy importante, no solamente en las problemáticas que se crean a diario, sino en las posibilidades terapéuticas que solucionan muchas veces problemas que no, si no se preguntan activamente, no son descubiertos. La próxima. Tenemos que saber que hay un aparato neurológico circadiano. Esta es una charla para la comunidad, así que no voy a ser demasiado biologicista en la charla, solamente decirles que la funcionalidad de este aparato circadiano significa cerca de un día, que se altera en esta enfermedad y que este aparato circadiano regula todos los ritmos biológicos del cuerpo. No hay una función del cuerpo que no tenga un ritmo biológico, no existe. Desde la secreción de orina hasta la frecuencia cardíaca, desde la secreción de una hormona hasta el ritmo sueño-vigilia. Y eso está regulado en dos grandes partes del sistema nervioso. Eh, el hipotálamo, que tiene un núcleo que regula esta funcionalidad, y la glándula pineal, que es una hormona, una glándula que secreta hormonas que
que secreta una hormona llamada melatonina, que es la gran diana, el gran comunicador de los ritmos biológicos, por lo cual hay una parte del sistema nervioso y una parte del sistema hormonal, todos que están en el sistema dentro del cráneo. La pineal es una glándula y el hipotálamo es un conjunto de núcleos que regulan muchas funciones, entre ellos el ritmo circadiano. Para que tengan idea, cuando una persona, por ejemplo, hace un vuelo a Europa o a otro lugar, que tiene muchas horas de diferencia, se produce lo que todos conocen como jet lag, que en realidad es una alteración del ritmo circadiano. Para que se entienda, la enfermedad de Alzheimer tiene una especie de jet lag en su sistema porque tiene una mala regulación de estos sistemas y una mala secreción de melatonina, y como decía hoy es la hormona que comunica que estamos de noche o que estamos de día, la próxima. Por eso que melatonina se toma cuando hay un viaje de muchas horas para reordenar el ritmo sueño-vigilia. Si uno va a las moléculas, que no quiero abundar sobre este tema hoy, también las moléculas que regulan los ritmos tienen periodos que son los que regulan el resto de todo el sistema. Y obviamente todos sabemos que los genes son las claves. Bueno, hay genes que regulan los ritmos circadianos y en un animalitos muy chiquititos se estudian. Hay un gen que se llama gen PER, que es PER de periodo, tiene un ritmo biológico que regula el resto de los ritmos. Por lo cual, si uno busca a nivel molecular o a nivel ya clínico, hay ritmos biológicos que se pueden estudiar en diferentes lugares, en un laboratorio o en el consultorio o un hospital. La próxima. Hay una instancia que se llama Zeigeber. El Zeigeber es los dadores de tiempo externo. ¿Qué significa esto? El medio ambiente. Si bien nosotros tenemos un ritmo biológico, no es exactamente de 24 horas. Entonces, lentamente nosotros vamos ordenando ese ritmo a partir de estímulos externos. Si bien en general se considera que quizás el ritmo circadiano es más de 24 horas, pero se va regulando a partir del despertador, la luz, los estímulos de nuestro reloj, el programa de televisión, los horarios de la consulta, de nuestro terapeuta, etcétera, que va diciendo que las 7 son las 7, que las 10 son las 10. Si nosotros no hacemos eso, estuviéramos encerrados, esto es un estudio que muestra un grupo de estudiantes que se quedaron encerrados varios días, incomunicados con el medio ambiente, se va desfasando y vamos durmiendo una hora desplazados. Por lo cual, si bien hay un ritmo claramente estructurado biológicamente en nuestro cerebro, hay dadores de tiempo externo que son claves. Un dador de tiempo externo que reordena nuestro ritmo circadiano es la luz, y fundamentalmente la luz solar. No mirar al sol, sino entra indirectamente la luz e inhibe la melatonina. Entonces la luz inhibe la melatonina y cuando es de noche se estimula la melatonina. Y en realidad eso reordena nuestros ritmos para que no nos desfasemos. La próxima. Eso se llama complejamente Zeigeber. Entonces, como vemos ahí, la luz regula lo que se llama núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que está adentro del hipotálamo, que es una parte del cerebro, que en el pasado se decía que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la corteza cerebral. Sin embargo, hoy se sabe que hay enfermedades problemáticas corticales en realidad y hay problemáticas subcorticales, en este caso, este núcleo se llama supraquiasmático, que es la estructura neurológica de nuestro reloj biológico. Y cuando uno ve este lugar también está achicado en el Alzheimer, que explica por qué hay trastornos cronobiológicos. ¿Cuáles trastornos cronobiológicos hay aparte del sueño? Bueno, vamos a ver unos cuantos. La próxima. Esto no lo quiero asustar, solamente mostrarle el lío que es la cantidad de estructuras moleculares, receptores y sustancias que hacen a que la melatonina se secrete o se inhiba. Y el regulador de todo esto son los núcleos supraquiasmáticos, por lo cual si fallan los núcleos supraquiasmáticos, estamos con un problema. Y lo interesante es que la luz ingresa a nuestro cerebro, no ingresa por la vía normal de la visión, sino es otra vía segunda que tiene la visión, que es muy importante, por eso en los ciegos retinianos se afecta esto, y
esa luz genera una regulación de nuestros ritmos circadianos. Y es interesante porque muchas veces los pacientes en los lugares, en algunos centros, no tienen luz adecuada. Claro que Ecuador tiene una ventaja muy fuerte porque tienen fuerte luz, pero uno puede estar encerrado en una casa, porque una de las cuestiones que pasa en la enfermedad de Alzheimer es la apatía, y no te abrir la ventana, y ahí también va a tener dificultades. Por lo cual, ya que se tiene sol todo el año, hay que aprovecharlo, y el sol al mediodía es un gran regulador del ritmo circadiano. Hay países como europeos, como que tienen largos inviernos, en Austria, por ejemplo, esto es muy conocido, y en los centros de internación, para, para adultos mayores y para adultos mayores con trastornos cognitivos tienen luz al mediodía, lámparas de luz especiales que simulan a la luz solar, inhibiendo la melatonina, porque saben que es un factor externo muy importante que en la vejez se altera, y en la vejez con Alzheimer se altera mucho más la próxima. Sí, hasta ahora estamos diciendo todas cosas que son del medio ambiente. Fíjense estas curvas no lo quiero agobiar, solamente vean, si ustedes observan acá, tenemos una, una estructura de sueño en la niñez, que uno duerme muchas horas, 16 horas. Sin embargo, cuando pasa la vida, cada vez dormimos menos, y constituye un horario de 6 horas, fundamentalmente achicándose el sueño de abajo, que es el sueño lento, y la parte de arriba, que se llama sueño REM. Pero fundamentalmente el sueño lento. El sueño lento es un sueño juvenil, un sueño que secreta sustancias tróficas y que se va afectando con la edad. En la enfermedad de Alzheimer se afecta mucho, mucho más. Los síntomas, entonces, se afectan están pasando las diapositivas, se están pasando solas, no sé si puede ser la anterior. Ahí está. Entonces se va achicando la cantidad de sueño con la edad. En la adultez mayor, normal. En la adultez mayor, con la enfermedad de Alzheimer, es un cerebro que está más envejecido que la edad que se tiene, como una incongruencia temporal. Y todos los años esa incongruencia temporal va a ser mayor, por lo cual el sueño va a estar más afectado. Pero no solamente el sueño como fenómeno de dormir, sino el sueño como fenómeno reparador, como fenómeno de limpieza de las proteínas anormales que se depositan en el cerebro, y como falta de sueño profundo, que es un sueño que secreta trofinas, es un sueño del momento de la secreción de somatotrofinas, que no solamente sirven para crecer, sino para estimular cognitivamente al sistema nervioso y las redes neuronales y la plasticidad neuronal. La próxima, ahora sí. Entonces, cuando uno habla de cronobiología, habla de un montón de problemas que puede tener el paciente con la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente disomnias, que es dormir más o menos. Esto pasa en la enfermedad de Alzheimer, que es bastante anárquica, y los pacientes duermen un día mucho, otro día poco, otro día más o menos. En diferentes etapas de la vida también pasa eso. Les cuesta dormir, también iniciar el sueño. Hay parasomnios que se habla cuando se duerme, cuando se tienen trastornos que se llaman conductuales del sueño, se actúan los sueños, etcétera. Y también hay un fenómeno que se llama sundowning, que no es un problema del dormir, es un problema que sucede a la tarde, cuando baja el sol, que también es un problema cronobiológico. Si uno le pregunta activamente a los pacientes en qué momento del día están más confusos, o en qué momento del día se hacen más trastornos conductuales, se van a sorprender que eso pasa muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente, fundamentalmente en pacientes no medicados con psicofármacos a la tarde. Digo no medicados porque los psicofármacos empiezan a enredar todo y a confundir. Hay también en la enfermedad de Alzheimer trastornos en los ritmos corporales, se achatan los ritmos corporales, se achatan los ritmos de temperatura, está todo achatado, es decir, todo se parece a estar durmiendo todo el tiempo, desde el punto de vista de los ritmos. Y se achatan los ritmos hormonales y los ritmos cardíacos. La próxima. ¿Por qué se produce eso? Bueno, porque hay trastornos, como decía hoy, de cuando nosotros llamamos degenerativo en neurología, significa que hay aumento de la muerte neuronal más allá de la edad. Sí, siempre mueren neuronas, pero en la enfermedad de Alzheimer mueren más. Esto no pasa solamente en la corteza cerebral, sino en estos núcleos que regulan los ritmos circadianos, llamados núcleos supraquiasmáticos. También, consecuente de esta disminución, disminuye la melatonina, y también hay una disminución en la respuesta a los receptores, por lo cual muchas veces la cantidad de melatonina, además de estar disminuida, tiene que ser mayor a la fisiológica, a la normal.
Estos tres paradigmas hacen una tormenta perfecta que hace que se requiera de mucha ayuda a través de la luz o de melatonina para que el paciente reordene sus ritmos. La próxima. No solamente del sueño, como decía hoy, sino de todos los ritmos biológicos, algunos de día y otros de noche. La próxima diapositiva. Esta es una diapositiva que muestra una vía, esto negrito es la vía, que como ustedes ven sale del ojo y va por un montón de partes del sistema nervioso y termina en la glándula pineal, que es una glándula que regula la secreción de melatonina, o secreta la melatonina. Esto para mostrar que cómo se ve, cómo impacta la visión, el ojo en realidad, el sistema nervioso y las hormonas. Es decir, hay tres sistemas que están impactando: el sistema de ver, el ojo, que pertenece a los oftalmólogos, el sistema nervioso, que pertenece a los neurólogos o a los psiquiatras, y la pineal, que pertenece a los endocrinólogos. Así que tres grupos de médicos, además de los geriatras, obviamente, pueden intervenir o intervienen. La próxima. ¿Qué es el sundowning como fenómeno a preguntar y muy importante? Como decía hoy, son síntomas que pueden aumentar a la tarde, prevalentes de delirio, de hacer ver cosas que no existen, de alucinar o idear cosas erróneas o estar irritable. También aumento de la agitación, de ambulación, que es muy común en la enfermedad de Alzheimer, conductas repetitivas. Durante la tarde, cuando baja el sol, por eso se llama sundown. La próxima. Y este lío que muestro acá solamente para mostrarle, fíjense la de arriba, que ustedes ven que hay liñitas. Esto es de muchos años, lo hacemos hace muchos años, se estudia hace muchos años, y hoy con los relojes, con aplicaciones o los anillitos con aplicaciones, ustedes lo van a ver. Esto que están viendo acá se llama actimetría, que es un estudio de hace muchos años que muestra cómo se mueve un paciente con Alzheimer y cómo se mueven adultos mayores normales, controles normales, sin Alzheimer. Fíjense, acá miden 3 días. Si ustedes ven, a las 11 de la noche, 10 de la noche, las personas paran su movimiento y al otro día se despiertan y se pueden a mover. Y al otro día estos son movimientos por minuto. Esto hoy los aparatitos miden todo, miden el sueño, miden. Esto hace años que lo conocemos. Sin embargo, nadie se detiene a mirar esto, la de abajo. Los pacientes con Alzheimer tienen achatados estos ritmos durante el día y tienen aumentados estos ritmos durante la noche, por lo cual hay una línea recta, hay una meseta, con un día mal despierto y una noche mal dormida. Un achatamiento de los ritmos biológicos, y esto enloquece al cuidador, enloquece a la familia, y es una de las causas de internación. No dormir 3 noches correctamente. Y obviamente afecta fuertemente al paciente con la enfermedad, alterando la cognición al otro día, alterando la conducta al otro día, y hace un círculo vicioso negativo. La próxima. Diríamos, este achatamiento es como un invento. Bueno, nosotros medimos diferentes cosas, no le voy a complejizar con esto, pero son estudios básicos que hemos hecho hace muchos años ya en nuestro laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio básico y el hospital también clínico, por lo cual es un laboratorio transnacional de hace muchos años, que ahora está muy de moda el tema transnacional, que es trasladar lo que se hace en instancias básicas a lo clínico. Esta, por ejemplo, se mide en animales un ganglio linfático, un ganglio de las defensas, que se ve que en los animales viejos tienen achatada su funcionalidad inmunitaria, su producción de linfocitos. Y cuando uno le da cronobióticos como melatonina, mejoran. Pero, ¿cuál es la cuestión? En la vejez se achatan los ritmos, no solamente de sueño, vigilia, o no solamente los movimientos, sino también la funcionalidad inmunológica. De ahí, por ejemplo, a la inmunosenescencia, que tanto se habló en la pandemia de COVID, por lo cual había un aumento de la mortalidad de pacientes adultos mayores, tiene probablemente que ver con esta funcionalidad, con que las defensas están alteradas en su ritmo, no solamente alteradas en general. Por eso no solamente importa mirar cómo funciona un sistema, sino cómo tiene los ritmos de funcionamiento, que es parte de la alteración fisiológica. La próxima. Y también cuando uno mensura melatonina en las personas,
en los jóvenes, en los medianamente jóvenes y en los adultos mayores y en adultos muy mayor, en la cuarta edad, decimos, estos son estudios que hicimos con estudiantes, los padres de los estudiantes, los abuelos y los bisabuelos de los estudiantes, donde se ve que la melatonina baja su secreción normalmente. En la enfermedad de Alzheimer vamos a ver que baja más todavía. Es decir, es una curva dependiente de la edad. Por eso se duerme menos la próxima. Y se tienen achatados los ritmos, no solamente también de esta funcionalidad inmunitaria, sino también del sistema autonómico, adrenérgico y colinérgico, que son tan importantes para la frecuencia cardíaca, para la presión arterial. Entonces, cuando medimos pacientes con enfermedad de Alzheimer, tienen aún menos melatonina que adultos mayores, en ese mismo estudio que mostré antes, pero ya viendo qué pacientes tenían Alzheimer, la próxima. Y cuando uno mide, es un trabajo que no es nuestro, es muy interesante medir melatonina en pacientes con Alzheimer. Hay una genética que nosotros hace años estudiamos en nuestro laboratorio, en nuestra segunda línea de estudio, que se llama ApoE, apolipoproteína E. Nosotros tenemos un estudio muy fuerte en Argentina y que hemos creado el término resiliencia cognitiva. ¿Qué significa esto? Que la genética ApoE44 son genes que tienen muy baja resiliencia para soportar la injuria. Si uno tiene una ApoE44, tiene aumentado 16 veces el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Pero ya de por sí, si uno mensura el tema de hoy, no voy a irme por otros temas, ya la melatonina además está fuertemente alterada. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, la secreción de melatonina está alterada, está disminuida, que vemos en el primer gráfico, y en el segundo gráfico vemos que los pacientes que tienen una genética 4-4, que es el gen malo, gen 4 multiplica por 16 el riesgo de enfermedad de Alzheimer cuando tiene 4-4 y cuando es 3-4 multiplica por 4 el riesgo, es decir, son 16 veces, es decir, 1.600% más de riesgo de tener una enfermedad muy frecuente que se da en más de la mitad de las personas de los 80 años y una en 20 a los 60, que las personas de los 60 hoy son jóvenes prácticamente, la gente, ¿no? La gente en los 60 piensa en qué viaje, cuál es el próximo viaje que tiene o, o realizar su vida, ¿no? O estudiar una nueva carrera. Bueno, resulta que hay un 5% de esas personas que no están en ese grupo que tienen la enfermedad de Alzheimer. Y los 80 años, que teóricamente se considera una edad ya adulto mayor, pero hoy la gente está activa a los 80 años. Bueno, resulta que más de la mitad de las pacientes no están activos, están internados o institucionalizados o con problemas familiares porque tienen enfermedad de Alzheimer. Bueno, esos pacientes tienen trastornos cronobiológicos y cuando vemos que ApoE44 tienen más trastornos porque tienen menos melatonina. Entonces hay una relación directa entre qué tipo de genes se tiene y la gravedad de la enfermedad de esto que llamamos Alzheimer esporádico, Alzheimer senil. Hay un Alzheimer que es juvenil, que no es lo que estoy hablando en este momento. La próxima. Fíjense que nosotros en el 2002 ya estudiamos si uno pone betamiloide en ese núcleo supraquiasmático, se alteran los ritmos biológicos. La próxima. Betamiloide es la proteína que altera el supraquiasmático. Y ya si estamos en los pacientes, ya no en el laboratorio, en un estudio piloto del año 97, fíjense ustedes, entre básicos, geriatras y neurólogos, este estudio, como pacientes con edad adultos mayores, con melatonina mejoraban sus ritmos biológicos y su sueño, la próxima. Y ya pacientes con Alzheimer mejoraban también su cronobiología y su conducta. Ya en pacientes con la enfermedad de Alzheimer, este trabajo es del 2000, ya pasamos de siglo. Acá, el anterior era el 98, me acabo de dar cuenta recién, la próxima. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes con trastornos de los ritmos biológicos? Porque tenemos que prestar atención porque muchos de los medicamentos que se dan aumentan la mortalidad. Entonces, es tan importante la luz al mediodía y melatonina a la noche, fundamentalmente pacientes de novo, además de no darles café a la noche, además de no sobreestimularse, además de no tener tanta luz con los celulares, con las televisiones a la noche, que también inhiben melatonina, menos que el sol, obviamente.
Entonces, es tan importante tener luz al mediodía o a las 11, 12 del mediodía, como no estar sobreestimulados y poder usar melatonina a la noche. Si eso no se soluciona, que puede pasar en un 40% de los pacientes con trastornos cronológicos, un 60% corrigen con melatonina solo, de pacientes con Alzheimer, resulta que se pueden usar diferentes medicamentos. Hay medicamentos que se utilizan y deben utilizarse y pueden utilizarse cuando hay un cuadro psicótico, pero resulta que todos esos medicamentos que son antipsicóticos y a veces se usan en forma eh, desproporcionada con la problemática, porque si hay psicosis e insomnio hay que darlos, pero a veces si no hay psicosis no hay que darlos. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad. Y también otra cuestión, vemos que a veces se enamoran de estos medicamentos, se dan y no se retiran. Y son para un tiempo particular, porque si algo tiene variedad de su evolutividad es la enfermedad de Alzheimer. Una persona que hace un cuadro psicótico después lo corrige porque la enfermedad evolucionó y hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos duplican la mortalidad a los 3 años de utilización y aumentan un 30% a los 2 años la mortalidad. Hay un estudio llamado CATI, que es un estudio muy interesante, que se compararon los antipsicóticos atípicos, que se dan normalmente, y que, si bien están bien utilizados, pueden aumentar la mortalidad. El que más aumentó la mortalidad es olanzapina. Y en el mundo entero, esto empezó con un medicamento que se llama risperidona, que si bien es un buen medicamento, como no tiene más patentes, se aprobó en algunos lugares del mundo. Sin embargo, es un medicamento que aumenta mucho la mortalidad porque aumenta las caídas en los pacientes, que son causas de mortalidad, caídas y fracturas. También aumenta los trastornos de glutorios, entonces estos medicamentos son problemáticos. Dentro de esta estructura está la quetiapina, que es un medicamento muy elegido, que también puede aumentar la mortalidad, pero no produce fenómenos extrapiramidales, lo cual es mejor, ni produce tantos fenómenos metabólicos. La próxima. Entonces, los antipsicóticos atípicos están indicados en otras enfermedades, no están aprobados en psicosis de la vejez porque aumentan la mortalidad, pero no están contraindicados, que es muy diferente. No están indicados, pero no contraindicados. Si uno lo puede usar con el arte de curar, justificando por qué se usan. La próxima. Pero no enamorarse de estos medicamentos. Digo esto porque se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado porque aumenta la mortalidad, vuelvo a repetir. ¿Por qué aumenta la mortalidad? Bueno, muchos mecanismos. Dos entendibles que son las caídas o deglución. Pero entonces los típicos también tienen que aumentarlo. Y sí, los típicos también lo aumentan. Los antipsicóticos típicos, que son muy crueles porque bloquean el sistema dopaminérgico y se le producen un fenómeno de Parkinson al fenómeno de Alzheimer. Entonces, el aloperidol, esos medicamentos, son realmente muy malos porque aumentan la mortalidad y además dejan memoria farmacológica. Uno retira el medicamento y el paciente quedó con un parkinsonismo asociado a la enfermedad de Alzheimer. La próxima. Hay otro estudio que ya midió entonces todos los medicamentos y vio esto que yo decía recientemente. A los 3 años se duplica la mortalidad de un paciente que va a estar falleciendo, obviamente, por la enfermedad y por la edad. Pero estamos del 30% versus el 60% de mortalidad. Y a los 24 meses hay un 30% más de mortalidad a los 2 años. Por lo cual, siempre que se utilizan hay que reverlos. Y se pueden utilizarse dando melatonina o dando, vamos a ver ahora, hipnóticos de otro tipo, mejor. La próxima. ¿Por qué aumenta la mortalidad? Porque producen además síndromes metabólicos, si no solamente caídas, no solamente trastornos glutorios, sino aumentan el peso, aumentan la resistencia a la insulina, que es de por sí, en la enfermedad de Alzheimer hay una hipótesis muy fuerte de resistencia a la insulina a nivel neuronal, por eso algunos lo han llamado diabetes tipo 3. La hiperlipidemia, si aumentan los lípidos, aumentan hormonas y tienen directamente aumento de accidentes vasculares y no se sabe por qué causas. La próxima. Como esto es lo que decía recientemente, es decir, hay problemáticas hormonales, cambios sanguíneos, azúcar y fundamentalmente resistencia a la insulina, que es hoy un fenómeno muy importante porque los fenómenos metabólicos y enfermedades de Alzheimer están absolutamente relacionados entre los factores de riesgo que mostraron en el video que mostraron hoy, que son los factores de Lancet, 14 factores de riesgo, van a ver que están todos estos. Está el LDL, que son los lípidos, está la glucosa, con diabetes, está especialmente entre los lípidos el LDL, es decir, son cambios, inflamación,
etc. La próxima. Entonces, en todos los grupos pasan estas problemáticas que utilizan estos medicamentos. Entonces, otros medicamentos como hipnóticos, como el solpidem, por ejemplo, están más indicados para fenómenos temporales de sueño que los antipsicóticos. Ahora, si hay un cuadro psicótico del paciente, es decir, que el paciente alucina, está violento, irritable, alucinado, impulsivo, sí se puede usar y uno hace una, una situación dual, mejora la psicosis y además le produce sueño al paciente, que entonces en ese momento la quetiapina quizás sea la indicada y muy importante porque con un cronobiótico como melatonina no se lo van a solucionar. Entonces, no es que esté mal, no es que esté mal, hay que regularlo. A veces uno asocia estos medicamentos y melatonina permite disminuir incluso la cantidad de medicamentos y controlando al paciente, cuando menos dosis se le dé, mejor. La próxima. Entonces, para terminar, sueño y ritmo biológico son estados muy frecuentemente afectados dentro de la enfermedad de Alzheimer. Y si uno observa hoy cualquier guía, van a encontrar que melatonina es la primera indicación, luego hipnóticos, luego quetiapina, este, risperidona, si hay muchos trastornos conductuales, pero ya no es el tema del sueño, y regulación de los ritmos biológicos a partir del uso. Es decir, que el trastorno cronobiológico es un tema muy importante, muy presente, no solamente el sueño, sino un montón de cuestiones que tienen que ver con los movimientos corporales, con la secreción de hormonas, con la función hormonal, con la función arterial, la presión arterial, con los ritmos biológicos. Por ejemplo, una cosa muy importante a entender es que cuando uno da anticolesterásicos, que son muy frecuentemente usados, como el donepezilo, el paciente está indicado a la noche ese medicamento. Y en la noche la paciente hace bradicardias. Entonces, la frecuencia cardíaca, que antes no se tomaba directamente la frecuencia cardíaca, ahora está indicado medir la frecuencia cardíaca, pero la indicación que hacemos nosotros es hacer un holter al paciente, porque la frecuencia cardíaca de la tarde no es la de la noche, y se van a sorprender, como a la noche la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene 60 de frecuencia cardíaca baja fuertemente. Si uno da donepezilo, baja más la frecuencia cardíaca. Y si uno piensa que los ritmos biológicos están muy afectados en estos pacientes, son medicamentos que, si bien están indicados, generan bastante riesgo y que no solucionan el problema de base. Entonces, claramente, para dar medicamentos que generan algún tipo de riesgo al paciente, hay que ver cómo están los ritmos circadianos, fundamentalmente estas cuestiones como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso a veces, muchas veces nos ponemos contentos cuando sacamos medicamentos más que cuando damos medicamentos, excepto los que están indicados. Entonces, sueño no está apartado de los ritmos biológicos, son trastornos cronobiológicos. Entonces, es mucho más importante que lo que se plantea generalmente. La próxima. Muchas gracias. Quedo entonces para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Brusco, por su interesante charla. Vamos a tener aquí algunas preguntas de nuestros participantes. Entonces, la primera, y bueno, primero, antes que nada, comentarle que nos están viendo desde algunas ciudades, obviamente de Ecuador, de Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Así que saludos a todos desde todas estas ciudades de América. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, doctor. La primera pregunta, ¿cómo hacer en caso de que se confunda en el dormitorio para ir al baño en la noche? No quiere usar lámpara porque no puede dormir. Ok, se confunde. Repetime, Cristina, porque son ¿Cómo dos hacer preguntas al en mismo tiempo. caso de, ajá, cómo hacer en caso de que se confunde, o sea, la persona se confunde en el dormitorio para ir al baño en la noche y no Ok, quiere usar una luz, no quiere usar lámpara? perfectamente. Bueno, eso dentro de lo que es estadio funcional es un estadio avanzado en el sentido de confundir el toilet, se llama eso, ¿no? El manejo del toilet, que es descubrir el toilet, diferenciar diferentes partes del toilet como inodoro, si hay otras instancias también dentro del toilet que son confundidas,
no llegar al tablé, confundir el tablé es parte de perderse dentro de la casa. De noche esto pasa más y está oscuro más. Así es. A veces hay que, hay que, yo siempre indico que hay que decir siempre que sí a los pacientes hasta que en un momento hay que decir que no, como pasa con los niños a veces, ¿no? Ujú. Y no se puede permitir que no se prenda la luz, es una situación imposible que suceda, porque si, si algo hay de riesgo en un paciente con Alzheimer son las caídas y las fracturas, son la Así es. principal causa de mortalidad. Entonces, caídas que pueden fracturar la cadera, pero además pueden producir traumatismo de cráneo, que es una causa muy fuerte y cada vez lo vemos más frecuente de muerte de los pacientes. No solamente de alteraciones posteriores o hematomas subdurales, sino de mortalidad. Por lo cual no se puede permitir que no prendan una luz o dejar una luz. Otra alternativa es dejar una luz tenue, que esté acostumbrado y que no, que localice cómo se hace para ir y que no sienta el paciente un on-off de prender y apagar, ¿se entiende? Es una Ajá. trampa que se puede hacer. Dormir a media luz. Y Ujú. si aún así el paciente lo quiere, hay que ponerse firme y ser estricto. No se puede permitir que vaya de noche porque se va a caer. Y además de no encontrar el baño, ¿no? Hay que poner además instancias localizadoras, ¿no? Si el paciente se confunde colores o algo que lo vaya a educarlo durante el día. Pero siempre, esto es con luz. Sin luz no se puede hacer ninguna de estas variantes. Así es, correcto. Gracias, doctor. ¿Qué tipo de alimentación o rutina puede ayudar a un paciente con Alzheimer a mejorar el sueño y la producción de melatonina? ¿Y qué puede hacer el cuidador en el día a día para apoyar eso? Perfecto, es muy buena la pregunta. Hay muchas hipótesis alimentarias para la melatonina. En realidad, la melatonina depende del triptófano, pero no hay manera de medir cómo el triptófano se transforma en melatonina, porque melatonina es una hormona que es una molécula muy simple, muy antigua en la evolución y que genera un fenómeno de producción y eliminación total, por lo cual es una molécula muy difícil de medir, no se mide, se mide midiendo la orina de 24 horas o se mide midiendo la orina de la mañana a través de un metabolito, porque es una molécula muy inestable. Por lo cual es difícil decir qué medicamento. Sí podemos decir lo que no tiene que hacer un paciente o tomar un paciente a la noche. No tiene que tomar bebidas cola que tengan cafeína, no tiene que tomar café, no tiene que tomar mate en los países que tomen mate, yerba mate, y el té, limitarlo también, porque la teína también tiene estimulantes. Si bien se toma como algo que no hace nada, el té, se toman litros de té, y el té también tiene un estimulante que en un paciente que tiene esta debilidad puede afectar. Entonces, tomar leche, si toma un té, tomar un té que tenga poca concentración de cafeína. Y luego, no estimular, no estimularlo lumínicamente al paciente. ¿Eh? Fundamentalmente esas son las variantes para tomar en cuenta. Excelente, gracias por sus consejos. Soy cuidador y ocurre que mi paciente en la noche está dormida y al parecer alucina. Grita sumamente fuerte llamando a una persona que ella conoce. ¿Cómo debería proceder en beneficio del paciente? Bueno, ahí estamos en una de las cuestiones que nombré que se llama parasomnias, que es que el paciente está dormido, pero tiene trastornos conductuales del sueño. Entonces, habría que ver si es algo que tiene que ver con algo alucinatorio o es un problema conductual del sueño. Si fuera algo conductual del sueño, lo primero es usar melatonina y ordenar el ritmo de sueño-vigilia. Si fuera algo alucinatorio, que el paciente continúa con la alucinación despierto, o si no despierta, sigue con la alucinación, ya es una alucinación y se utilizan ahí antipsicóticos, porque el paciente sufre, se excita, entonces es un antipsicótico que usar un tiempito y probar sacarlos, ¿se entiende? Y siempre acompañarlos, si se puede, con luz al mediodía y melatonina de noche. Perfecto. Otra pregunta. La psiquiatra le envió a tomar olanzapina 10 miligramos todas las noches desde hace mucho tiempo. Yo no sabía las contraindicaciones. ¿Qué tiempo máximo se le puede dar esta medicación? No hay un máximo, pero no hay que enamorarse, como decimos nosotros. La olanzapina es un medicamento de los que más trastornos metabólicos produce porque engorda y produce mucha resistencia a la insulina. Así que no sería, si bien se utiliza, porque a veces no, ojo que a veces no pueden, no digo que no se puede usar, porque a veces el paciente no responde a otros medicamentos. Y a veces yo lo he usado para casos extremos, pero
solo cuando no responde a quetiapina, y después, si con quetiapina no fue, no responde a risperidona, y ya recién usaron la azapina produce muchos síndromes metabólicos. Entonces no hay un tiempo límite, pero siempre el consejo es lo menos tiempo posible, y dentro de los antipsicóticos, la azapina el que menos indicado usar, si bien se utiliza en adultos mayores, el que menos no tiene esa primera elección. Ujú. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opina de la galantamina y la memantina? Bueno, la lantamina es uno de los anticolesterásicos que tiene menos efectos secundarios que el donepezilo. Es un medicamento histórico, que es un buen medicamento con menos efectos secundarios que el donepezilo, y cuando es liberación prolongada menos efectos, así que es un buen medicamento que mejora la memoria un poquitito, retrotrae un año a la problemática, pero cuando uno lo sigue a largo plazo, los pacientes evolucionan. Si no es un medicamento que cambie la evolución de la enfermedad. Mejora el hoy, pero siempre mensurando, porque genera aumento de la acetilcolina. La acetilcolina no solamente va al cerebro, va al corazón y produce bradicardia, va al estómago, produce aumento de secreción gástrica y falta de apetito, va a los pulmones, produciendo broncoconstricción, va al intestino, produciendo dolor de panza, y si nos vemos los pacientes adultos mayores, todos tienen pólipos, angiodisplasias y dolor intestino. Ujú. Hipersecreción gástrica, que esto lo aumentan, y falta de apetito, muy frecuentemente. Entonces están con antiácidos o de diferentes tipos. Muchas veces tienen EPOC o problemas pulmonares, y esto lo empeora. Y Ujú. fundamentalmente tienen bradicardia, y esto lo recontra empeora, por lo cual, miren todas las cosas los líos que hace un medicamento que no cura, ¿no? El Claro. riesgo-beneficio hay que tener mucho cuidado. Si bien dentro de los que producen más líos, no es el que más lío produce. La memantina es un muy buen medicamento, que hay que titularlo, hay que saber darlo, y que mejora muy fuertemente la memoria. Hay una hipótesis de mejoría incluso de la fisiopatogenia de la enfermedad, que no está confirmada, pero nunca se dejó de lado, de control del calcio, que es un mecanismo muy fuerte. Nosotros hemos publicado este año un paper sobre esto, sobre el metabolismo alterado del calcio intra, intras, intracerebral, en realidad celular, de enfermedades de Alzheimer. Entonces, es una película muy interesante, y que además no hay que enamorarse tampoco de los 20 miligramos, porque los 20 miligramos, en el primer trabajo que hizo Sergio Gautier, y eso lo dijo en varios meetings, eh, lo midió para controles y para pacientes con Alzheimer jóvenes, pero los pacientes, y que no tengan problemas renales, hepáticos, etcétera, pero uno puede dar 5 miligramos, igual están en dosis terapéuticas, porque los pacientes que vemos nosotros son viejitos, adelgazados, con problemáticas de todo tipo. Entonces, a veces uno de los fracasos es usar 20 miligramos y no usar 5 o 10. Es decir, uno puede usar dosis más bajas, y es un muy buen medicamento con muy bajo nivel de efectos secundarios. Otra cosa que también se enamoran es las conclusiones del protocolo. Los protocolos se hicieron en pacientes avanzados. Entonces, la indicación es en pacientes avanzados. Pero en pacientes tempranos no es que no se pueda usar, es que no se hizo el protocolo, pero todos usamos en pacientes tempranos, incluso en olvidos menores, por lo cual es un medicamento de todos los que existen el más noble para la enfermedad. Ujú. Perfecto, doctor. Y bueno, siempre hay que estar consultando con el médico de cabecera, todos los efectos secundarios, el tiempo, etcétera. Eso es muy importante. ¿En qué etapa del Alzheimer comienza a alterarse significativamente los ritmos circadianos? ¿Hay Es alguna muy, época? es muy buena la pregunta. Clínicamente, desde el punto de vista, nosotros estamos acostumbrados cada vez ir más para atrás, ¿no? Es decir, en los factores prodrómicos. De hecho, todo el ruido que hay en este momento con una proteína que se llama fosfatado 17, que se observa circular en pacientes con Alzheimer, pero en pacientes que van a tener Alzheimer o que tendrían Alzheimer. Pero eso están haciendo el mecanismo molecular del Alzheimer. Y esto es en el 95, tiene el 95% de certeza. Pero uno puede estar movilizando eso quizás 10 años antes que tener la enfermedad, o 20 años antes. Claro que si uno tiene un paciente con esta proteína alterada y ya tiene trastornos cognitivos, es casi definitorio. Entonces, en estadios intermedios de la enfermedad ya está alterada la cronobiología desde el punto de vista clínico. Pero nosotros sabemos
que antes que se produzca la enfermedad hay trastornos en los ritmos circadianos en los pacientes con la enfermedad, por lo cual puede ser un factor prodrómico a mensurar. Tal es así que no en la enfermedad de Alzheimer todavía, pero sí en la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Lewy, que es una de las demencias, el primer síntoma que se plantea, que se observa, es un trastorno de los ritmos de la realidad del sueño, trastornos conductores del sueño, con trastornos de los ritmos biológicos, como antes que se produzca el Parkinson en el paciente. Por lo cual pensamos, en la medicina actual, tiende a pensar que hay un trastorno de los ritmos muy previo a que se produzcan los síntomas de la enfermedad definitivos, y que nadie lo va a poder observar si no los mensura con un polisonograma o otro tipo de estudios. Ujú, perfecto. ¿La alteración del sueño acelera el deterioro cognitivo? O sea, si una persona no duerme, ¿puede acelerar Sí, el deterioro de la no enfermedad? podemos afirmarlo eso, no podemos afirmarlo. Yo creo que si una persona está durmiendo mal, va a alterar su funcionalidad de vida y eso indirectamente podría ocasionarlo. No lo puedo documentar que la enfermedad del sueño sea tener alterado el sueño al ser la enfermedad. Ahora, si uno tiene alterado el sueño, va a tener más riesgo de caída y eso es aceleramiento de la enfermedad porque la persona se va a caer, va a tener Mm, anestesia, va a tener una fractura de cadera, va a tener un traumatismo de cráneo. Cada injuria que el paciente tiene, cada anestesia que el paciente tiene, evoluciona quizás años la enfermedad, por lo cual indirectamente no tener un buen dormir o tener un sundowning con agitación vesperal o a la tarde es un lío importante que va a redundar en que la enfermedad, si bien fisiopatológicamente no podemos todavía afirmarlo, va a complicar la funcionalidad. Y además va a tener más trastornos cognitivos y conductuales, indudablemente. Por lo cual, indirectamente sí. En lo biológico molecular yo no me animo todavía a poder afirmarlo. ujú. Soy cuidadora de una paciente con inicios de Alzheimer aún no diagnosticada. Le he tratado de sugerir que vaya al diagnóstico, pero rechaza. Esto, bueno, es un poco fuera del tema, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué sugiere usted que pueda hacer esta persona? ¿Cómo sería, Cristina, entonces la pregunta específicamente? Porque fuera de... Soy cuidadora de una paciente con inicios de Alzheimer que aún no está diagnosticada y le he tratado de sugerir que vayamos al neurólogo, pero no quiere ir. ¿Qué puedo hacer para llevarle? Bueno, Cristina, siguiendo lo que vos dijiste, no podemos afirmar que este inicio de Alzheimer si no hay un diagnóstico. Así que ya hay una Correcto. contradicción en esa cuestión. El consejo es que le dé un Ok. médico a ver si realmente, porque hoy tengo una reunión donde planteaba lo mejor que nos puede hacer, nos puede pasar como médicos especializados en Alzheimer, es decir, la gente que no tiene Alzheimer. Y cuando nosotros hacemos una campaña de Alzheimer, de cada 5 personas que se presentan a la campaña pensando que pueden tener un problema porque se olvidan las cuestiones, o porque tienen algún otro tipo de conducta, 4 no tienen Alzheimer, uno solo tiene Alzheimer, por lo cual nos cuesta muchísimo afirmar que una persona tiene enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, sea cual fuera el problema, hay que ir al médico. Y ahí vuelvo a repetir que a veces hay que forzar a las personas. Es difícil dar un consejo masivo sobre cómo la subjetividad y la individualidad de cada persona puede afectar, pero sí podemos decir un punto central. El paciente con la enfermedad de Alzheimer, cuando la tiene, es un paciente que tiene una discapacidad y dentro de esa discapacidad está la dificultad para tomar decisiones, por lo cual si uno no se pone duro y fuerza algunas cuestiones, está cometiendo un grave error porque la persona no tiene esa capacidad para automanejarse y la enfermedad puede evolucionar mucho más rápido, puede haber mucho más líos y puede haber falsos diagnósticos también. Ujú, perfecto. Mi madre tiene más de 3 años con la enfermedad y toma quetiapina, pero la neurología le indicó tomar risperidona 5 gotas, más memantina. ¿Qué opina? Bueno, aquí ya es como una consulta más Claro, no puedo opinar privada. porque todas pueden ser verdad y es más complejo poder opinar sobre esa cuestión. Así es, así es. Em, ¿Cómo puede el cuidador manejar este agotamiento cuando hay esta alteración de sueño severa en casa? O sea, cuida a una persona con Alzheimer y el cuidador obviamente está agotado. ¿Y cómo se puede manejar este agotamiento que tiene este cuidador con este sueño? Usted habló de la melatonina, de la melatonina que se les puede dar a las personas, ¿no? Claro, y yo creo que no, siempre queda de lado el tema de la luz a la mañana, a media mañana, 11 de mañana, 12.
no es tomar sol, no es mirar al sol, es estar en contacto con la luz en forma indirecta, tener abierta la Ujú, ventana o hacer un paseo. No lo dije anteriormente, pero el ejercicio aeróbico es quizás el mejor tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. De hecho, está demostrado que retrasa la evolutividad y probablemente retrase también el comienzo de la enfermedad. De hecho, entre los factores de riesgo, los 14 que mostraron ustedes, hay un factor de riesgo que es falta de movilidad y uno indirecto que tiene que ver con eso, que es la obesidad, y otro que tiene que ver con eso, que es la hipertensión, y otro que tiene que ver con eso, que es la glucemia. Por lo cual, no moverse, nosotros somos animales caminadores, que nos hicimos urbanos y sedentarios, pero e hiperalimentados muchas veces con carbohidratos y grasas saturadas, con todo eso conduce a tener un muy buen metabolismo. Por lo cual, caminar correctamente no solamente mejora la enfermedad, sino hace que se duerma mejor. Y eso hay que hacerlo fundamentalmente a media mañana, en contacto indirecto con el sol. Eso ya es un factor muy importante. Lo otro es melatonina, pero después, obviamente, a veces hay que usar, aconsejado por el médico, tratamientos que hagan que la persona pueda dormir correctamente. No hay manera que aguante un cuidador con alteraciones de los ritmos circadianos, no del dormir solamente. Porque el dormir es inquietud. El no dormir, cuando dicen no duerme, es que el paciente se levanta y hace lío, eso que mostré en la actimetría. Y como dijimos, es una de unas causas muy importantes de internación y queda soslayada. Siempre se habla de la memoria o de alucinaciones, pero queda soslayado el día a día con esta curva achatada de los ritmos, que es achatada durante el día, pero aumentada durante la noche. Es una meseta de los movimientos corporales. Y eso hace que el paciente esté todo el tiempo moviéndose, inquieto y agota todos los cuidadores. Y eso es una causa absoluta de internación que es muchas veces contraproducente. ujú, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya nos hemos pasado un poquito de su tiempo, hemos abusado de su generosidad. Agradecemos mucho a todas las personas que han estado hoy en la noche. No sé si usted nos quiere dar algún mensaje final, por favor, para que todas El único las familias. mensaje, primero felicitarlos, en segundo lugar que me encanta que haya, bueno, amo Ecuador y me considero un pueblo hermano con la Argentina, pero además con el resto de los países hermanos. Y saber que nosotros podemos hacer esto, que nuestra región tiene nuestra propia genética, nuestra propia cultura y tenemos una identidad mucho más importante de la que vemos. Uno va a Europa y encuentra tres idiomas diferentes en el mismo país en 40 kilómetros. Nosotros tenemos la misma idiosincrasia, la misma origen, la misma religión, el mismo idioma, los mismos gustos deportivos, etcétera. Tenemos una identidad permanente y además tenemos que tener identidad de poder comunicarnos estas cuestiones que son muy importantes y son regionales, son culturales, pero además que hacen un bypass sobre algunas cuestiones que tienen que ver con influencias externas que a veces no son compatibles con nuestro país. Por ejemplo, esto y termino, cuando decimos darle el especial a la noche, es para las personas que, esos estudios hicieron personas que comen a las 5 de la tarde. Y nosotros comemos de noche y cenamos y comemos carne y realmente es incompatible querer aplicar lo que hace un país culturalmente diferente a nuestros países. Es un modelo que me gusta como ejemplo, pero hay decenas de ejemplos iguales. Así que estos tipos de charlas son muy importantes porque tenemos un país grande que tiene el mismo idioma y misma cultura. Así que es muy bienvenida a este tipo de charlas y para mí es un placer. Muchísimas gracias, doctor Un Brusco. abrazo Placer. grande. Un placer. Felicidades. Hermanos de Argentina igual y de la Asociación de Alma también de allá. Entonces, y aquí nos está escuchando también Noemí Medina, así que estamos felices Un de beso, poder Noemí. Un beso, Noemí. Así es. Muchísimas Bien. gracias, doctor. Bueno, Gracias. gracias a todos. Esperamos que esta información haya sido de gran beneficio. Para conocer más, les invitamos a nuestra página web www.fundaciontase.org y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Fundación TASE en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, LinkedIn. Le recordamos que todos nuestros eventos son gratuitos. Y recuerden que esta charla estará colgada en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Fue como un temblor
una gran explosión. Hubo miedo y dolor, nuestro mundo cambió. Luego comprendimos poco a poco cómo era esta nueva realidad, y reconocimos en tu rostro tu paz, tu paz. Aunque no me recuerdes, siempre estaré contigo para darte alegría con un chiste repetido. Recibir el amor de tu mirada, dando gracias al cielo por tener esta oportunidad. Con tu guía aprender, aunque no me conozcas, velaré por tus días, mientras te maravillas con lo simple de la vida. Y si el dolor se cruza en mi camino, lo esquivaré buscando tu risa que me obliga a seguir la jornada sin prisa. Hoy abrazamos esta aventura, luchando el viaje que continúa, y con los planes que se quebraron, hicimos sueños y los sembramos, pues cada día nos trae esperanza y nuestra historia forja templanza. Cuidar de ti, sentir el momento, vivir el hoy, ese es el intento. Y si a veces cada paso cuesta y el entorno pierde su fulgor, tu presencia siempre reconforta, me trae luz, tu amor. Aunque no me recuerdes, siempre estaré contigo para darte alegría con un chiste repetido. Recibir el amor de tu mirada, dando gracias al cielo por tener esta oportunidad. Con tu guía aprender, aunque no me conozcas, velaré por tus días, mientras te maravillas con lo simple de la vida. Y si el dolor se cruza en mi camino, lo esquivaré buscando tu risa que me obliga a seguir la jornada sin prisa. Aunque no me recuerdes, siempre estaré contigo para darte alegría con un chiste repetido. Recibir el amor de tu mirada, dando gracias al cielo por tener esta oportunidad. Con tu guía aprender, aunque no me conozcas. Nuestros afectos están relacionados con la memoria. Nosotros queremos a la gente por la memoria. O sea, ¿cómo voy a dejar de hablar de algo así que es tan importante para mí? Yo creo que mi papá era un hombre apasionado. Señoras y señores, héroe, liga. Como que tenemos que dejar ir la vida que planeamos, ¿no? Le damos la bienvenida al grande Patton Bowser. Y empezar a vivir la vida que está esperando por nosotros. Camino lo esquivaré buscando tu risa que me obliga a seguir la jornada sin prisa. Aunque no me recuerdes, siempre